es verdadera o es real. Ah, bueno, perfecto, nos acostábamos y ya salíamos, nos doblaba el ser y íbamos y veíamos tal cual como era esa escuela. Así de fácil. Ah, ¿qué te mostraron anoche? Ah, me mostraron tal cosa. Así de simple. ¿Por qué? Porque obviamente Vale. se quiere, el ser quiere, nuestro padre quiere en ese momento que nosotros pues obtengamos la información rápida para poder salir de esa escuela pseudoesotérica. Entonces, ¿qué sucede? Que esas ideas fijas son implantadas por obviamente la logia negra y básicamente el ataque que se recibe de esas personas que están liderando esa escuela pseudoesotérica, según el nivel de revolución que tú tengas o que tú puedas, como la forma en la que puedas ayudar a los demás compañeros que estén ahí, pues va a ser de una manera u otra mucho más agresiva, dependiendo. O sea, puede ser que tú estés, recién saliste de esa escuela esotérica por orden del ser, y hay algunos amigos ahí que quieres hablarle del conocimiento. Inmediatamente eso pasa, te vuelves un enemigo directo y una amenaza a esa escuela pseudoesotérica. Por ende, la mayoría de las ideas fijas que son implantadas, pues son, por ejemplo, pero si todos somos hermanos, entonces la pareja que tú tienes, que eso nos pasó a nosotros, es tu hermana, entonces eso es un incesto. Y tú te quedas como, y dices, pero esto es una locura. ¿De dónde viene esto? O sea, esto como que no, pero son ideas fijas, ¿verdad? O te implantan situaciones, te traen recuerdos de problemas que pasaron hace 5 o 10 años con la pareja y te lo traen y de repente tú te levantas y estás enemiga de la pareja. Y así son las ideas fijas que nos suelen plantear, nos suelen poner internamente para que nosotros dejemos de realizar este trabajo y que no nos apartemos de esa escuela pseudoesotérica. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que se genera una dependencia. Nosotros tenemos una dependencia regularmente a este tipo de escuelas porque ahí el ligue que se da y que se gesta es muy fuerte, es muy agresivo. Cuando uno, por ejemplo, está en una escuela esotérica, uno tiene un líder a quien seguir y debajo de ese líder pues existen otras personas más y luego debajo de esa persona hay otras personas más y luego pues ahí está el guardián, etcétera. Pero el ligue que se genere, la dependencia a esa persona, pues es muy, muy fuerte. Y ahí es donde entran los miedos. Ahí yo siento miedo de decirle a alguien del conocimiento o de escuchar una conferencia del conocimiento de sí mismo, porque yo estoy o pertenezco a una escuela esotérica y ya inmediatamente yo empiezo a hacer eso, pues estoy faltando. O me mandan a decir, bueno, si usted sigue viendo esas conferencias, usted queda totalmente excluido de los mundos internos y no va a poder salir al astral y va a volverse un traidor de lo que es la gnosis. Estoy poniendo algo como que un poquito más familiar para no hablar tanto del catolicismo, pero también cae dentro de todo lo que es una escuela esotérica. Entonces, compañeros, cuando nosotros estamos ligados a ese tipo de escuelas pseudoesotéricas, nosotros, la fuerza está totalmente, se podría decir que nuestra fuerza depende de lo que digan o hagan esas personas. O sea que perdemos nuestra fuerza. Nosotros no tenemos una fuerza individual. ¿Por qué? Porque primero que todo hay que entender algo. Cuando nosotros tomamos una decisión es porque existe un libre albedrío, ¿verdad que sí? Todos sabemos que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, pero tenemos que dar cuenta por ello. Sucede que cuando nosotros decidimos seguir a alguien, entrar a una escuela pseudoesotérica, lo primero que hacemos es alejarnos del ser. Y cuando nos apartamos del ser, cuando nos apartamos de nuestro Padre, pues alguien más toma esa posición que sería ese líder o ese supuesto maestro, entre comillas, que está liderando esa escuela pseudoesotérica. Y ahí lamentablemente, pues nosotros no tenemos una fuerza. O sea que ellos nos dicen salta y saltamos. Póngase ahí y nos ponemos. Levántese y nos levantamos. Porque no tenemos una fuerza. Y esa fuerza revolucionaria que tiene que gestarse en nosotros no está. Y está simplemente condicionada, pues básicamente a lo que nos hayan dicho o lo que nos puedan decir esas personas que pertenecen a esa escuela esotérica y nosotros sí estamos ahí, ¿verdad que sí? Y esta confusión que se genera, pues obviamente es inevitable. Porque hay algo dentro que me dice,
Tac, tac, despierta. Date cuenta que estás en una escuela pseudoesotérica, o despierta y date cuenta de que estás básicamente siendo movido por ciertas entidades que te están ligando o estás ligado ahí. Pero existe el miedo. Existe un miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? No, que ellos dicen que me van a sacar de este tipo de escuelas, no, que no voy a poder asistir nunca más a los mundos internos, que incluso salir al astral siempre me dicen que no debo hacer eso porque eso es muy malo, porque salir al astral, pues básicamente nosotros no podemos salir a investigar a nadie, que es una falta de respeto, investigar o conjurar a un maestro, que eso es una falta de respeto. Son cosas que se dan y cosas que se ven bastante en este tipo de escuelas. Claro, no es que lo vamos a ver en una escuela pseudoesotérica, por ejemplo, en el cristianismo o en el catolicismo, pero sí en una escuela pseudoesotérica como la Gnosis, que tiene muchísimas vertientes y sabemos todos lamentablemente de dónde vienen esas escuelas. Pues que vienen de una rama que lamentablemente se dedicó más a crear templos, a dar posiciones y a dar básicamente niveles en el mundo físico para mostrar poderío y para tener a las personas encantadas con ese tipo de construcciones, con esculturas gigantescas, con increíbles edificaciones majestuosas hechas por un arquitecto, pero internamente no hay una construcción. Internamente no hay un trabajo hecho por ninguna de esas personas que están liderando esa escuela pseudoesotérica. Entonces, lamentablemente, cuando se da ese proceso de confusión, quedamos muy aturdidos. Y ni hablar del robo de energía. Obviamente somos baterías para ellos. El dinero para ellos es importante, claro que sí. Pero lo que verdaderamente es importante es el robo de esa energía. Porque la entidad que está ahí dominando esa escuela pseudoesotérica, no le importa el dinero. Lo que le importa es la energía que cada una de esas personas estando ahí le va a brindar cada cierto tiempo. Incluso recuerdo que en esa escuela pseudoesotérica nos decían que no podíamos pasar más de 30 días sin ir a tomar la santa unción, como ellos decían. ¿Por qué? Porque pasado ese tiempo, tú ibas como que perdiendo y desligándote un poquito de ellos. Y ellos te llamaban, mira, recuerda que ya ha pasado 15 días, tú no puedes durar más de 15 días sin venir, que vas a perder la segunda cámara, que hay que pasar a la tercera cámara. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno pues está ligado a una escuela pseudoesotérica, que básicamente el robo de energía es necesario para ellos. Y las personas que están ahí sienten que están bien, o sienten que realmente el que está mal es uno el que sale de ahí. Porque incluso cuando nosotros salimos nos dijeron, ustedes se salieron del cielo. Y yo le dije, ¿será? Sí, ustedes se salieron del cielo. Ustedes estando aquí en el cielo se salieron y se metieron a eso y ahora ustedes están confundidos y demás. Y nosotros, pero mira, vamos a hablar, estamos hablando de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Son solo eso y ya, no hay más nada que hacer. Hay que morir, nacer y sacrificarse por la humanidad y ya. ¿Tú entiendes que sí estás muriendo en esa escuela donde estás? Donde yo me acabo de salir del cielo. No, porque es que ustedes no entienden la muerte, porque la muerte realmente es reprimir, no hacer para que el yo se muera de hambre. Eso es lo que dicen. Por eso digo que tienen verdades a medias, mutilan la verdad. Ok, tienen el factor de la muerte, pero no lo aplican correctamente, no lo explican correctamente. No quiero que mueras, porque si mueres, despierta conciencia, y si te haces consciente, ¿qué va a pasar? Me descubres. No quiero que salgas al astral, porque si sales al astral te vas a dar cuenta de la entidad que hay aquí y cuando la veas, pues te vas a ir de aquí. Y el sacrificio por la humanidad, pues ya sabemos cómo lo manejan. Ese es el mejor de todos, porque para ellos sacrificarse por la humanidad es simple, de que nosotros tenemos que aportar económicamente un dinero para los maestros que tienen cuerpo físico, que están por ahí, porque hay una entidad que ya murió, que sería el maestro superior, ¿verdad que sí? Algunos siguen al maestro Samael, algunos siguen al Lashmi, otros siguen al Garga Cuchinis, a otros por ahí. Pero ¿qué sucede? Que esas personas que ya no están, pues tienen por ahí, ellos dejaron designado, según ellos, unos maestros con cuerpo físico que hay que mantener, que hay que darles su dinerito, que hay que aportarles. Entonces, pues básicamente con eso ya tú estás ganándote, pues ese sacrificio por la humanidad. Obviamente sale más barato que salir a hacer sacrificio. Y mejor, porque yo agarro y desembolso ahí $300 y digo yo, no, ya yo resolví, ya yo estoy avanzadísimo porque yo puse dinero. Bueno, así es muy fácil, pero no funciona así. Pero para ellos, pues sí funciona. Entonces, no, que hay que salir a pedir dinero por ahí para construir un templo, porque es que tienen que demostrar
con algo físico y palpable, es lo que ellos tienen, de que esa construcción muestra el poderío de esa escuela pseudoesotérica. De cuando tú llegas y te fascinas y te impresionas por esa construcción y por ese tipo de esculturas que tienen ahí, pues dices, wow, pero parece que de verdad aquí está la verdad. Parece que de verdad aquí en este templo es que está el Cristo. Es verdad que aquí es donde funciona el asunto. Entonces, lamentablemente, todo eso nos lleva a un ligue con esas entidades. Cuando nosotros empezamos a profundizar realmente acerca del pseudoesoterismo, nosotros ni nos imaginamos lo pesado y lo grotesco que es una entidad que domina una escuela pseudoesotérica. Es que si nos ponemos a analizar que la energía que nosotros pues sacamos del cuerpo cuando fornicamos o cuando la regalamos, se vuelve que es creadora de igual manera. ¿Va a crear defectos o va a crear conciencia? ¿Verdad que sí? Pero si la sacamos, va a crear defectos. Pero si se la entregamos a alguien, le estamos dando poder. Esa energía en grandes cantidades, en masa, pues simplemente ayuda a que esa entidad tenga la potestad de resolverte cualquier problema. Pero tiene que ser real cuando uno va a la iglesia y oran por mí y me sanan. Porque de verdad, mi mamá, por ejemplo, cuando yo era un niño, ella era evangélica. Y yo una vez recuerdo que tenía un dolor de oído muy fuerte. Y cuando yo estaba ahí, aturdido por el dolor de oído, vino el pastor y me puso la mano en el oído. Y de verdad, el dolor se fue. A mí se me fue. Ahora tengo yo que trabajar eso para desligarme con esa entidad de ahí, ¿verdad? Pero al final, el poder que ellos tienen, porque la energía que le entregan es tanta, que ellos pueden resolverte un milagrito, hacerte cualquier cosita. Pero te estás ligando profundamente a una entidad muy grotesca que domina esa escuela pseudoesotérica. Entonces ahí es donde se da ese tema, porque esos ligues con esas entidades no es una cosa de tomarla a la ligera, porque podemos estar en el conocimiento muy tranquilos, recibiendo el conocimiento y haciendo nuestro sacrificio y demás, y de repente una idea fija llega, una pérdida de fuerza, y ese ligue agarra y retoma lo que le pertenece, y dice, no, tú estás ligado conmigo, te toca venir para acá, y de repente, ya estoy metido de nuevo ahí. No importa que tenga 2 o 3 años en el conocimiento, que comprenda muy bien los 3 factores. Hay un ligue que se tiene que dar y un desligue que se tiene que gestionar para poder salir de ahí. Bien, entonces el estancamiento, pues ya sabemos que lamentablemente una persona cuando está muy sometida o está ligada a una escuela esotérica, pues no avanza. No hay un avance porque es que no se va a aplicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte psicológica para ellos no es real. No funciona. Ah, bueno, pero que el maestro Samael decía. Ah, que el maestro Twinkin decía. Y ese maestro decía que los yoes hay que hacer tal cosa. Porque mira lo que hacía el maestro Samael. El maestro Samael agarraba y borraba las nubes. El maestro Samael agarraba y decía tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy nada más repitiendo como un loro lo que decía el maestro Samael, lo que decía el libro que él dejó por acá, lo que él decía en una integración que hizo hace no sé cuántos años. Pero ¿y cuándo voy a hacer yo algo? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí realmente decir, mi ser realmente es el que hace tal cosa? ¿O cuándo yo voy a darle la importancia que merece mi ser? Porque pongo por delante a una efigie. Porque ya sabemos que lo que siguen, por ejemplo, que las personas que están en esas escuelas que son samaelianas, que están en esas escuelas esotéricas, están adorando a una efigie porque el maestro Samael no está ahí. Si él se justificó, pues no anda ahí manipulando a esas personas. No tiene sentido. Pero es una efigie que se ha creado de esa adoración que le dan, ese aspecto que le tienen, y han creado una efigie del maestro Samael ahí. Entonces, lamentablemente, el estancamiento es inevitable. Todos sabemos que... Aquí leo que no quiere pasar. A ver. Sí, a ver. Ahora sí. Que se dan esos ligues. Y esos ligues, pues, lamentablemente, pues nos terminan afectando. Entonces, compañeros, ¿cuáles son esos ligues que suelen suceder? Pues nosotros ya sabemos que, lamentablemente, en la brujería, que es lo más común. Ay, que yo quiero saber si yo algún día voy a tener dinero. Si me va a ir súper bien, ya saben, con los chelitos, o si yo voy a poder viajar.
O ver si, no sé, me va a tocar tener una pareja o una novia Miss Universo, o si yo voy a tener, no sé, facultades. Entonces, ¿qué pasa? Que yo termino yendo de estas personas que dicen, no, pero es que nosotros aquí trabajamos con lo bueno, con lo blanco. Aquí nosotros trabajamos con el divino niño, trabajamos con los ángeles. Yo no hago cosas malas. Tú no puedes venir aquí y que hablar conmigo para que le haga un mal a otra persona, porque yo soy una persona que no soy ni siquiera brujo ni hechicero. Yo soy una persona que simplemente trabaja con lo natural, con los elementales. Y nos estamos ligando de una manera tal que lamentablemente ni cuenta nos damos. Y cuando a veces, y sucede que a veces estamos en la casa, hacemos nuestro Belín círculo mágico, nos acostamos, luego hicimos nuestra práctica y demás, de salida al astral, y de repente viene pum, una bruja, pum, y me chupa la energía. Pero ¿y esta bruja de dónde salió? Porque yo hice Belín y círculo mágico. ¿Y de dónde salió? Ahí está la doñita. Esa doñita está ahí, pero tú la ves en el astral, eso es hermoso. Eso es una cosa preciosa. Porque yo no he trabajado el yo brujo, ¿verdad? Entonces yo estoy ligado a esa doñita que me dijo a mí en aquel momento que sí, que voy a tener una Miss Universo y que me iba a ir bien en la platica. Yo fui a buscarla a ella. Ella no fue a mi casa a decirme, venga, que le haga un trabajito. Yo fui a su casa. Yo entré a su casa. Por ende, ella tiene derecho sobre mí en ese punto. O sea que mi energía le pertenece y por eso el intercesor elemental la deja pasar. Porque hay un derecho. Entonces, no, pero eso es el Belín círculo mágico y ese intercesor elemental mío vino defectuoso porque no funciona, no sirve. Y eso es súper común. No, a mí el mío no funciona porque a mí no dejan entrar. Siendo bruja y brujo, entran toditos como que si fueran por su casa. Pero realmente es porque hay un derecho adquirido cuando yo visité esa bruja, cuando yo visité ese brujo, cuando yo visité ese hechicero. O en las mismas iglesias, eso lo vamos a ver muy común, donde las personas pues básicamente hacen milagros, donde las personas van y se sientan ahí, dan su dinerito y demás, pero eso no es lo que le importa. Lo que importa realmente no es el dinero que se vaya a ganar el pastor, o que vaya a tener el padre, o etcétera, o la camioneta, o el avión, o el yate. Es realmente la cantidad de energía que toda esa humanidad que está ahí sentada le están brindando a esa entidad que está ahí oculta. Y esa entidad está feliz. ¿Y el qué? ¿Que hay que resolver un problema? Resuélvelo. Ahí mismo viene el pastor, le pone la mano, le hace así, o le hace un kamehameha y de repente ya se solucionó. Y la persona sale caminando, de verdad, pero es porque la energía que todo el mundo que está ahí le entregó. Entonces, lamentablemente, no nos damos cuenta. Sí, adelante, Jane. Tú dices las personas que están sentadas, pero generalmente cuando se hace alabanza en las iglesias católicas o evangélicas, se exacerba la energía primero. Claro. Entonces vamos a sanar, se empieza a orar. A orar, claro. Claro. Y se exacerba. Claro, porque es que tienen que moverte dentro esa energía. Y ese lamento, esa adoración, esa euforia que se activa ahí es donde se da la fornicación, porque ahí es que estamos expulsando la energía. Recordemos que la energía no solamente se expulsa físicamente con una práctica sexual. La energía usted la puede botar hablando, usted la puede botar adorando otra cosa, o haciendo, gimiendo, o gritando, o llorando, porque todo se mueve con energía. Entonces, como dice Jane, así mismo, gracias Jane, no solamente sentándote ahí y ya perteneciendo de ahí te están robando la energía, sino que tú le das un poquito más. Tú le estás entregando a esas personas, a esa entidad, pues esa fuerza. Y esa fuerza, lamentablemente, pues no nos va a ayudar a nosotros pues a tener como esa independencia que nosotros tenemos que tener. Por eso es que, Fábrica, ¿quieres decir algo? Digamos, por ejemplo, con ciertos rituales, ritual del bautismo, ciertas escuelas. Exacto. O, por ejemplo, con rituales de iniciación, que hacemos. Sí, exactamente. Fíjense que una de las cosas que las personas nunca han podido dejar, que pertenecen a una escuela esotérica, son esos rituales. Los rituales, eso es sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros salimos de la escuela esotérica, recuerdo que la esposa de un amigo, que todavía estaba en esa escuela esotérica, y él sí salió, pero ella se quedó. Ella tenía un tiempito que no iba, y cuando fue y se tomó su unción, que la santa unción y demás,
dice, wow, yo me siento renovada, ya me tomé la santa unción, me sentía como que me faltaba algo y era que me faltaba esa santa unción, ese vinito y ese pan que dan ahí en esa cena. Pero ¿qué pasa? Es que no nos damos cuenta de que eso es como un pequeño refresh que te da la entidad. Cuando tú vienes, que tienes tiempo sin estar dentro de esa escuela esotérica y te sientas ahí, te dan esa unción, te están como refrescando nuevamente y activando más cosas para que sigas ligada. Porque de una manera u otra tienes que estar ligado a esa escuela. Entonces, muchas personas dicen, no, que el maestro Revolú en su momento tomó una muy mala decisión al eliminar los rituales. Esto lo vamos a escuchar de cualquier persona que esté en una escuela esotérica, en la Gnosis, que samaelianos, que los XXX, pero al final no nos damos cuenta de que, ¿por qué? ¿Cuál es el deseo de seguir haciendo rituales cuando ninguno está muriendo? En esas escuelas no están aplicando la muerte, no están aplicando el nacimiento espiritual, no están aplicando el sacrificio por la humanidad de manera correcta. Entonces es un reguero de vampiros amarrados ahí de la mano y estamos abrazados uno con otro vampirizándonos. Y aunque suene drástico, pero es una realidad. Sí. En la vida y en todo lo que vemos que haciendo, Claro, lo que pasa es que hay que justificarlo. Porque lo que pasa es que el Maestro Jesús no está viviendo en el 2025 ahora mismo. Ahora estamos viviendo los tiempos diferentes. Y las personas, ¿qué pasa? Que tienen básicamente el concepto, porque es más fácil leer lo que ya está ahí en la Biblia sin saber si eso está realmente transgiversado o no y darlo por hecho. Pero ¿cuál ha hecho la práctica para ir a hablar con el Maestro Jesús y preguntarle? Porque es más fácil y simple leer y decir, ya, ahí lo dice, la Biblia no se equivoca. Ajá. Y usted sabe si realmente eso está realmente como debería de ir. Porque fácilmente, ¿quién lo agarró? ¿Quién es que está distribuyendo la Biblia? Pues el catolicismo de hace tiempo. Hablabas ahorita de los ligues que uno hace, digamos, con esas personas cuando les pregunta cosas. No sé si se parezca, pero por ejemplo, cuando una persona guarda las cenizas de un muerto. No. Ven. Luego yo hablo. No, le preguntaba que él hablaba ahorita de los ligues con las señoras, ¿no? Cuando tú le preguntas algo. Entonces, ahora le pregunto qué sucede con las personas que guardan las cenizas de los muertos y empiezan como a venerar eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con eso? Eso cuando uno no, yo entiendo por el pseudoesoterismo que es cuando uno prefiere otras cosas que al ser. Claro, exacto. Entonces, literal. Si yo prefiero estar con eso, ¿qué pasa con esa vaina? ¿Y por qué? Bueno, di tú. Ok. Gracias, Nini. Una pregunta muy interesante y muy importante porque ahí hay muchos factores que se tienen que ver. El apego a esa persona que falleció. Otra cosa también importantísima que hay que tomar en cuenta es que realmente yo estoy prefiriendo tener una ceniza para llorar y recordar a esa persona, pero no solamente para recordar a esa persona, sino para recordar lo que yo hacía con esa persona. Al final, ¿qué pasa si nosotros vamos a un cementerio? Ahí sabemos lo que hay. Muchísimas larvas, entidades, muchísimas cosas en decomposición que aunque no lo veamos físicamente, pues están ahí. Se siente pesado el ambiente, en la noche cuando vamos a dormir nos van a atacar por montones. Entonces, ¿qué vamos a tener en la casa? Un muerto, una persona que falleció, que ya realmente no está ahí, que ya lo que era no existe, que ahí lo que hay es un polvo, pero ese polvo tiene una representación para mí. Obviamente, pues sí, es algo que se maneja de una manera pseudoesotérica, porque yo estoy prefiriendo amarrar una emoción y tenerla ahí como algo real que no quiero dejar ir, no importa que sea mi mamá o mi papá. Yo recuerdo cuando en el 2016, en el mismo año, mi papá y mi mamá murieron, los dos, uno primero y otro después. Y yo por compromiso tuve que ir al cementerio, pero cuando en el astral yo me vi en el cementerio, yo veía como estaban todos esos gusanos, todas esas larvas, las entidades andaban volando por ahí. Eso era una cosa que ni en Hollywood lo he visto en una película. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente
Luego de eso, mi hermano siempre ha ido a llevarle flores a mi mamá, a mi papá, y él me cuestiona y me dice que por qué yo no voy. Yo le digo, porque ellos no están ahí. Ya ellos se fueron. Ya déjalos ir. Déjalos ser libres, sí. Ángela. Si uno no logra trabajar, ¿cierto? Claro. Me metieron una idea. Sí. Me educaron aquí, me dijeron que la forma de amar es Exacto. las condiciones para demostrar que amo a alguien es llevarle flores al cementerio, es llorar cuando se muere. Sí, o sea, esa es la cultura. Exactamente. Y seguimos con lineamientos y por eso el derecho de entregarnos a las emociones que me producen el agrado o el desagrado que me producen desde ese concepto. Exactamente. Tenemos que destruir la emoción porque no podemos explicarnos a eso. Tenemos que destruir lo que nos hace sentir eso porque es un instinto manejado por el yo. Pero para poder hacerlo tengo que destruir el concepto. ¿Quién es lo que se quiere mirar? Exacto, es un yo. Entonces nosotros tenemos que desligarnos de esa misma cultura. Empezar a entender que incluso en la conferencia nos menciona que nosotros tenemos que volvernos un muerto para la sociedad. Cuando una persona fallece por X o Y razón, nosotros ya sabemos cuáles son las circunstancias y por qué se da. Puede ser un karma, puede ser una recurrencia, puede ser una situación que tenía pendiente, puede ser que esa persona pudo haber solucionado su situación y no lo hizo, pero ni modo, ¿qué se puede hacer? Pero a diferencia de uno que puede autoobservarse, morir, estar presente, el que está velando el muerto está tirándose y pateando y jalando y arrancando, llévame a mí, ¿por qué pasó esto? Dios no existe, yo quiero morir. ¿Por qué? Porque no, obviamente no tiene el conocimiento, no comprende. Entonces sí, uno tiene que tener un estado adecuado, pero genera una vibración. Es como decíamos que los antros, por ejemplo, de magia negra son los cementerios, los cines, las discotecas, donde hay esos conciertos gigantescos, donde hay ese acumulo de energía que se genera una vibración donde básicamente todo eso, se puede decir que esa fornicación que se da ahí, ya sea verbal o emocional, pues termina lamentablemente pues generando ese tipo de ámbitos. Exacto. Lo que mencionaba, se crea una efigie. Bueno, hace un ratico yo mencionaba de que el maestro Samael, muchas personas son seguidores del maestro Samael, son samaelianos, dicen, ¿verdad? Amén. Dice Leo, amén. Que son seguidores del maestro Samael, no realmente del mensaje que trajo el maestro Samael, ¿verdad? Se hicieron seguidores del mensajero. ¿Cómo le pasó al maestro Jesús? Él trajo un mensaje y la gente en vez de recibir el mensaje dice, eso está muy bonito, pero mejor te seguimos a ti, a una figura. Entonces, esa efigie que se crea, por ejemplo, del maestro Samael, no es el maestro Samael. Que el maestro Samael se cristificó, él no tiene que ver con eso. Y él la ve y la deja, porque obviamente dice, no, pero eso lo crearon ellos, eso son problemas de ellos, no tenga que ver conmigo. Yo no tengo que ver con esa efigie es de ustedes. Esa efigie la crearon ustedes. Entonces, esa efigie que se crea con energía. La energía crea. Claro, hace lo que sea. Lo que pasa es que la efigie no es positiva. Es una efigie que se crea de la fornicación. Es como si fuera un íncubo y un súcubo. Se crean por el cúmulo de fornicación y de energía que se va botando, ¿verdad que sí? De igual manera, el grupo de personas que están ahí botan energía y crean esa efigie. Y esa efigie se le presenta en el astral y le dice a ellos lo que tienen que hacer para que le sigan dando energía a ella y pueda seguir viva por más tiempo. Realmente ahí no hay ningún tipo de conciencia. Es una entidad maligna. Y entonces lo que busca es que estar viva por mucho tiempo. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues ya todos conocemos la historia de las situaciones que han pasado acá y conocemos por ejemplo, a Escobar. Sabemos lo que pasó con ese señor. Pero esa efigie de ese señor anda por ahí todavía, esa personalidad anda viva, creada. ¿Por qué? Porque todo el mundo, por ejemplo, se hace narcoturismo, que hay personas que coleccionan cosas del señor Escobar, que cuando vienen los turistas lo llevan a la casa donde murió, que lo llevan acá y todo eso le da energía. Y esa entidad está ahí viva, vivita. Los muertos de la familia. Igual, los muertos de la familia hay que yo vi a mi mamá, yo anoche me dormí y la vi ahí, cuando me desperté la vi a ella sentada en la mecedora.
Y después cuando, cuando por ejemplo, me dormí, cuando salí al astral, quise decir, la vi a mi mamá en la mecedora. Obviamente, el llanto, la tristeza, el dolor, todo lo que siento por ese ser querido que se fue, que sigo ahí apegado y ajustado a que y no aceptando que ya partió, pues simplemente lo que hace es que le da fuerza a esa personalidad o a ese fije si la creé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa entidad está ahí. Y por más que creamos que, ay, que yo vi a mi mamá, que la vi tan bonita sentada ahí, pues lamentablemente no es mi mamá. No es. Porque ya mi mamá pues pasó su ciclo y si le tocó volver, pues volvió. Y si no, pues involución. Y ya, eso es lo que toca. Y es la verdad. Y duele decirlo, pero es la realidad. Es que incluso se ha vuelto a nacer la chica. Sí. La persona todavía está sufriendo por el que... Ahí está la nieta. La nieta está ahí, que es la mamá, pero ya volvió como nieta. Y yo todavía sigo llorando el polvo que está ahí en un frasco. Y pensando que es la mamá que está aquí, y la mamá está ahí sentada dándome carpeta todavía. Que llegó mi mamá, bueno, sí. Entonces nos pasa así, nos quedamos amarrados a la forma y creemos que la forma es lo real. Por eso no me llega y no me cabe en la cabeza entender que mi mamá puede tener otro aspecto físico, porque ya yo la conocía así, pero mi mamá está ahí, chiquita ya que volvió, le tocaba otro cuerpo físico y ya está. Puede ser mi hija o puede ser mi nieta. Y ya sí le tocó, sí. Los líderes. Si los líderes de esa escuela esotérica no saben. Que tú dices que si, a ver si entiendo, que si puede darse el caso de que esos pastores o esos líderes que están ahí en esa escuela esotérica no sepan que hay una entidad ahí. Claro, puede pasar que ellos pueden, por ejemplo, entender que ahí está incluso la verdad porque ellos están viendo el milagro. Y no, de verdad, yo aquí algo malo, pero aquí está Dios. Aquí, ¿quién me levantó la mano? No, claro. Pero que realmente, y nosotros sentimos que somos malos. Nosotros somos lo más bueno que hay en el mundo. Y cuando salimos al astral, no nos muestran la capa del vampiro ahí porque Dios es grande, pero nosotros y la cola, esa cola que llega de aquí a Bogotá, pero no existe esa cola, sí está ahí. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No. Entonces, realmente pasa igual. Ellos se sienten buenos, ellos se sienten bien y lamentablemente pues nadie los saca de ahí. Pero realmente todos sabemos lo que hay. Por nosotros tenemos que ese 97% de conciencia dormido. ¿Cómo? Sí, y está adecuado y acondicionado para que la persona se sienta bien cuando llegue y se impresione claro, se fascine. Es que si te impresionas, pierdes. Claro. Claro que sí. No, sí. A veces ni los líderes, hay muchos que sí saben, hay otros que no. Pero hay muchos que sí saben, hay muchos que saben lo que están haciendo. Hay muchos que están bien despiertitos en el mal. Y hay otros que no saben, pero lamentablemente, bueno, el que inocente peca, inocentemente paga. Exacto, toca igual. No, yo no sabía que esta escuela era esotérica y yo aquí traje como 100 gente. Y esa gente está metida aquí y yo, bueno, el ser me mandó a salir, pero yo tengo que responder por esas 100 gente que yo metí ahí. O sea, yo no tengo... Anubi dice, yo no tengo que ver con eso, es un problema tuyo. Tú fuiste que lo llevaste, yo te voy a meter tu karmita y tú pagas. Porque que la realidad, el maestro Anubi no va a decir que, ay, pobrecito, él era inocente, él solamente trajo 100 gente. Y lo metió ahí, no, hay que dar una oportunidad, no funciona así. Porque esa gente están ahí presa, como quien dice, están ahí, claro, por alguna razón están ahí, pero yo fui parte de eso, entonces me toca pagar como corresponde. Bueno, pues entonces, compañeros, sí, dígame.
La señal no llega aquí, ¿no? Párese para ver si lo escuchamos. ¿O quiere hacer la pregunta aquí? Venga. Ah, ok. Que si existen los reptilianos y los Anunnaki. Los Anunnaki, yo no lo he conocido todavía, yo no sé, porque yo realmente eso ni lo he investigado. Porque yo no sé realmente, porque aquí hay muchas teorías. Han existido muchas teorías. Pero tengo que investigar a ver si existen esos reptilianos, porque yo creo que ese reptiliano viene siendo un yo, porque eso, no sé, ese culebrismo y esa cosa media rarita, pero hay que investigar a ver. Yo realmente no podría decir si existen o no, porque a mí ni siquiera de aquí del planeta me han dejado salir todavía. A mí me devuelven cada vez que quiero salir, por bueno. ¿Eh? Las organizaciones que hablan de la ayahuasca. ¡Ay, qué gracias! Porque Sí. que ahora hay una onda a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que hay que adaptarse a los tiempos, y entonces las escuelas esotéricas se adaptan a los tiempos. Y obviamente ahora mismo lo que más le gusta a la humanidad es la droga. Entonces nos vamos a meter con drogas místicas, naturales, donde ahí hay un elemental, ¿no? Porque ahí hay un elemental y hay un guía. Hay un guía espiritual que es el abuelo, el anciano, el taita, como le llaman. Y él es que te va a guiar en ese trance, en ese camino, para que tú puedas sanar tus situaciones y tus problemas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente estamos siendo sometidos también por esos yoes místicos que nos empujan a meternos ahí a esa escuela esotérica donde nos van a dar ayahuasca, droga, marihuana, todo ese tipo de drogas. Pues no solamente nos ligan ahí a esa entidad, sino también que nos ligan a las situaciones que tenemos con este señor, el señor del alcohol y de las drogas, a don Algol, que lamentablemente ya sabemos que está mezclado en todo. Ahora mismo yo digo, Leo, mira, vamos a hacer un negocio. Ah, perfecto, dame la mano, Leo. Una copita, ¿nos bebemos? Sí, venga. Y ahí con la copita de una vez brindamos. ¡Pah! Y ahí, ¡fuap! Y ahí dice algo aprobado, sellado, tan, de una vez. ¿Por qué? Porque la droga, el alcohol, pues básicamente está en todo. Entonces, hay otras formas sutiles. Gracias. Quedó ligado ahí. Ahí se armó un ligue. Entonces, ahí, pues lamentablemente, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a meter en otros yoes, vamos a empezar a crear otros defectos psicológicos que lamentablemente pues también nos van a complicar más la cosa. Y yo creo como que ya hay demasiado defecto, ¿verdad? Para ponernos a crear más defectos. Sí, y ligarnos a otras cosas, ya demasiado ligados estamos. Yo creo que no nos alcanza la vida para cumplir si seguimos así. Entonces lo que hay que tratar es uno de darse cuenta de que realmente al único que debemos seguir es a nuestro real ser. Está muy bonito repetir lo que digan por ahí. A veces somos o parecemos loros. Nos muestran el papagayo o el loro en el astral bailando y no sabemos lo que significa. Que estamos repitiendo, pero no estamos practicando, no estamos actuando realmente como deberíamos de actuar. Entonces es importante entender que el ser es quien nos va a guiar, quien nos va a ayudar. Y realmente, aunque nos digan por ahí, mira que por ahí hay un señor que sabe mucho de tal cosa, vamos a ir a visitarlo para ver qué nos dice. Señores, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir qué hacer. Y si queremos ir y ligarnos, pues bueno, adelante. Pero si nosotros empezamos a trabajar y a morir en sí mismos, nos vamos a dar cuenta de que todo ese tipo de cosas, pues solamente son distracciones y te van a hacer perder muchísimo tiempo. Entonces, bueno, vamos, para no extenderlo más y no pasarme con el tiempo, vamos a comenzar con la práctica. Entonces, compañeros, ¿qué les parece si hacemos el belilín? ¿Le parece bien? Vamos a hacer el belilín para cerrar este lugar y luego vamos a pasar al proceso de la práctica y le vamos a ir viendo cómo vamos a hacer esa práctica. Para las personas que no tienen cuaderno o lápiz, pues nos avisan al terminar y les vamos a pasar. Bien, ahora vamos a comenzar con el belilín. Para los compañeros que son nuevos y que no saben lo que es el belilín y el círculo mágico, pues el belilín es un cántico que nos ayuda a limpiar el lugar y la zona de larvas, entidades, magos negros, brujas, todo ese tipo de dragones que andan por ahí, se tienen que ir. Y luego de hacer el belilín, pues nosotros vamos a hacer el círculo mágico el que nos va a cerrar
dentro de ese domo, en ese colorcito verde, lo vamos a imaginar, y lo vamos a hacer para proteger esta zona. Entonces vamos, si quieren hacerlo cada quien el círculo mágico a su alrededor o alrededor de aquí, como quieran, pues ahí lo vamos haciendo. Entonces, compañeros, vamos a comenzar con el Belilín. Sí. Una pregunta. Que habla del Belilín, yo andaba muy tranquilo hasta ahorita que usted conversó que cuando tenemos líneas, esa entidad puede de todas maneras venir a jugar la energía. Yo estaba convencido porque tenía que ser muy poderoso el brujo que cumpliera ese círculo mágico. Claro, lo que pasa es que, bueno, voy a poner un ejemplo con tu pregunta. En mi país, tú sabes que nosotros vivimos en un país, República Dominicana, es una isla y compartimos país con Haití. Hay frontera, exacto. El país es uno solo y hay una frontera donde un lado está Haití y un lado está República Dominicana. Entonces en Haití se maneja mucho la brujería. La brujería es como la religión principal de Haití. Y en República Dominicana pues también está metida, pero con el catolicismo y demás disfrazada. Pero básicamente es lo mismo. Los brujos de allá han intentado entrar al círculo mágico cuando lo hacemos nosotros y ven ese muro y no pueden pasarlo. Lo digo porque nosotros recordamos que habíamos visto una entrevista, hubo un tiempo que se puso muy de moda las entrevistas a los brujos en mi país. Y en YouTube y todo eso había muchísimas entrevistas y en una entrevista de esa una chica mencionaba de que ella veía como un muro protegiendo una casa y que intentaron entrar varias veces y no pudieron entrar. Era como un campo que protegía esa casa y por más que querían entrar no podían entrar. Porque obviamente si hay un círculo mágico y un Belilín ahí hecho no pueden entrar porque no tienen ningún derecho a entrar. Exacto, no tienen poder. Pero ¿qué pasa? Si tú te ligaste a una bruja, ella tiene un derecho adquirido sobre ti, porque tú fuiste a buscar a esa bruja. Y el intercesor elemental no va a decir, el intercesor elemental es el guardián ahí, ¿verdad? Y cuando va a querer entrar le va a preguntar, ¿y usted quién es? No, que yo vengo a resolver aquí con el Señor que... No, pero usted no puede entrar. Sí, pero es que él me debe. Sí, sí, pero es que él me debe. Es que él me debe. Entonces yo tengo que ir a buscar esa energía. ¿Y qué va a pasar? Le va a decir, ¿le debe? Sí, bueno, obviamente va a darse cuenta de que sí le debe y dice, bueno, adelante. No puede decir que no, porque lo justo es justo. Entonces, si tú te ligaste a esa bruja, a ese brujo, a esa entidad, la entidad tiene un poder sobre ti. Por eso es que tenemos que aprender a desligarnos también de las entidades, de esas escuelas esotéricas y también de los brujos, las brujas y demás. Y pagar el karma, porque hay que pagarles. El favorcito que nos hicieron de la ayudita de la sanación o de resolvernos el tema del dinerito, y etcétera, pues eso se movió con energía y a ellos les toca pagarle. Hay que pagarle y hay que hacer un negocio para resolver a esa gente. Entonces, puede ser, vamos a poner un ejemplo de que tú hiciste tu Belilín y círculo mágico en tu casa y que vengan por ahí 3, 4 brujas que quieran entrar y no entren. Pero de repente viene la doñita a la que tú fuiste y le pediste ahí que te ayudara diciéndole a ver si en el futuro tú ibas a tener un Maserati, un carrito, una cosa, y la doña ahí, la bola mágica, sí, yo veo que tú vas a tener un Maserati. Ah, perfecto. Va a tener un Porsche. Ah, buenísimo. Ya ella tiene un ligue contigo. Y ella va a venir en el Porsche y te va a tocar ahí, el intercesor elemental va a decir, adelante, doña, pase. Dele para allá, no hay problema. Y va a entrar. Y tú vas a decir, pero yo hice el Belilín, el círculo mágico, no funcionó. Sí funciona, pero es que tú le debes. Entonces, por eso hay que desligarse de los brujos y las brujas y cualquier entidad. Ellos mueven desde afuera. Es como que te mueven tu lujuria. No es que ellos entran al círculo a moverte. Si no tienen derecho no van a entrar. Pero desde afuera ellos tratan de moverte. Por eso tenemos esos sueños eróticos y esa cosa. Porque los brujos y las brujas te mueven en el astral básicamente tu lujuria. Si tú matas tu lujuria, ya ellos no van a tener que moverte. Entonces no importa, van a empezar a decir un montón de cosas, mostrarte cosas por ahí, y tú lo vas a ver y no te vas a identificar porque ya eliminaste el defecto. Bien. Sí, Digamos, una vida pasada, en esta existencia, ¿Quieres?
Digamos, en una vida pasada, no tuve este link con esa doña. En esta nueva existencia no la sigue teniendo y por eso lo ataca a uno. Claro. Ok. Gracias por la pregunta, Cata. Es una pregunta muy interesante. Cata decía que si en una vida pasada nosotros hicimos un ligue con esa bruja, con la brujita, y en esta existencia no, que si toca pagarle a esa señora. Porque tú sabes que los defectos psicológicos, cuando uno no los elimina, ellos vuelven a nacer, vuelven por nosotros, ¿verdad que sí? Ya después que tenemos por ahí, no 7, ya yo creo que ya desde los 3 años ya se están metiendo en la personalidad y ahí empiezan. Entonces, ¿qué pasa? Que el que hizo que tú te ligaras a esa bruja fue un defecto y tu defecto está ahí. Entonces ese ligue está unido a esa brujita de la otra existencia, entonces toca hacer el desligue igual. A veces nosotros no nos vamos a acordar, nosotros sabemos que no nos vamos a acordar de todo lo que hicimos en otra existencia, ¿verdad? Pero lo importante es uno agarrar y utilizar el astral para ir a investigar todo eso. Porque a nosotros nos mencionan todo, nos dicen, mira, por ahí viene una recurrencia con una bruja, o por ahí viene una situación tal, o tal cosita. Entonces nos toca hacer nuestro desdoblamiento y preguntar al ser qué es lo que pasa o de dónde viene eso. Y nos muestran una vidita pasada y ahí nos muestran, quizás no seríamos igual como ahora, quizás en vez de ser una chica sea un chico, o si yo, por ejemplo, fui una chica, no sé, y ahí me muestran con esa brujita. Entonces me dicen, ah, ahí es que está el ligue, tengo que trabajar. Y en ese caso, entonces, ¿con qué defectos psicológicos debe empezar a trabajar una persona para poderse ligar? Porque eso sucede mucho. Claro. Sí, porque lo que pasa es que los yoes que... Está ligado, Leo, ya. Te jodiste, Leo. Muerte súbita. Bueno, los yoes, primero que todo hay un yo que aunque no se menciona mucho, pero es el yo del miedo. Porque yo me ligo a una brujita o a un brujito o a una entidad por miedo a no saber lo que va a pasar en el futuro, por miedo a no saber qué me depara el mañana. Y hay personas que viven de eso, o sea, viven toda la vida buscando en el futuro y no viven el presente. Entonces ese yo del miedo es uno de los yoes que se tiene que trabajar. El yo de la brujería. Porque recuerden que solamente si tú tienes el yo de la brujería es que tú te vas a poder ir a ligar con una bruja. Porque el yo de la brujería es el que sabe con quién es que hay que ligarse. Y él te lleva de la mano y te lleva a esa bruja. El yo mago negro. ¿Por qué? Porque el yo mago negro busca manipular la realidad. El yo mago negro busca manipular a las personas. Entonces yo quiero a veces ir a visitar a una bruja no porque me diga el futuro, sino porque yo quiero una nueva pareja. Y yo quiero que esa mujer sea mía. Y yo hago ahí un ligue de amor, un ligue dulce. ¿Le han escuchado eso? Dije que se hace un trabajo dulce, un amarre. Un trabajo dulce es que tú eres soltero y te gusta una muchacha y tú vas a una bruja o un brujo y le dices que tú quieres que esa muchacha sea tu novia o tu esposa. Y él hace un amarre, un ligue rarísimo y de repente está la mujer que no te deja ni ir al baño solo. Porque se enamoró. Y eso le llaman de que amarre dulce. En mi país eso suena así. Ahí van a encontrar en un cementerio cosas amarradas con fotos de personas y demás enterrados. Son ese tipo de trabajo que hacen los brujos. A otra persona le llaman magia blanca. Eso es parte de la magia blanca. ¿Cómo sería la magia blanca? Si esa... Porque no me escucharon ahí. ¿Cómo? ¿Los yoes? Los yoes que te surgen cuando te atacan. Cuando te atacan los magos negros a ti. ¿Los yoes que surgen? Es el inicio para que se empiece a trabajar. Sí, claro, porque van a aflorar. No, pero que... Bueno, era algo pequeño. Que este trabajo que decía Tom, pues allá le dicen magia blanca. Entonces uno como que tiene también que observar los conceptos que uno tiene. Eso de la magia blanca. Sí. Uno ve aquí con lo que uno ha reflexionado dice, pero es muy negro. Vamos a querer dominar a una persona y dominarle la voluntad. Pero ellos te lo venden como magia blanca. Entonces a veces te dicen, no, aquí se hace trabajo de magia blanca, magia verde, magia negra y magia roja.
Es que la brujería, esta brujería está fuerte. Pero es verdad. Sí, es verdad. Sí, dígame, doña Nazaret. Resulta que en mis tiempos, Nazaret, venga, que aquí todo el mundo la quiere. Es famosa. No, pues es que en mis tiempos antes de estar en el conocimiento, yo anduve por muchos caminos. Estuve en los católicos, sí, tengo un hijo que es de los católicos. Tengo otro hijo en los hindúes, una hija en los hindúes, una en los mormones y otra, y dos en los mormones. O sea, yo anduve por todos esos caminos y cada camino se me une. Entonces yo le quiero preguntar, pues hay esos líderes, pero yo no sé tratado de trabajar, pero ¿qué pasa? Porque ellos tienen su libre albedrío y ellos no quieren salir de ahí. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Bueno. Sí, yo los llevé, pero... Ay, Nazaret, yo no sabía que era usted la de... Y yo ahorita dije, y yo que dije que empezamos a llevar gente y dejamos gente ahí, mire, y le cayó a usted ese asunto. No, Nazaret, lo que hay que hacer, pues primero que todo entender que ellos, que es verdad, tienen un libre albedrío, pero entender que fui yo quien los llevé allá. Entonces, ellos tenían que estar allá, por algo están ahí, pero fue por mi parte que llegaron ahí, ¿verdad? En ese caso. Lo que tengo que hacer yo es trabajar esos yoes que me hicieron llegar a esos lugares, que me llevaron a estar ahí en ese tipo de escuelas esotéricas, y también pues hacer un negocio y resolver ese asunto, porque eso es con Dharma que se le paga a ese tipo de entidades. Que luego ellos no quieran salir, ya eso es un asunto particular, pero mi parte de haberlos llevado y dejado ahí quedó saldada. Yo tengo que saldar lo mío ahora mismo. En ese caso usted tiene que saldar la situación de haberlos dejado a cada uno ahí, ¿verdad? No, trabajar primero que todo con los 3 factores, ¿verdad? La muerte psicológica, empezar a aplicar la muerte sobre esos yoes que la llevaban a usted a buscar ese tipo de lugares, ¿verdad que sí? Empezar a trabajar esos yoes de la brujería, esos yoes místicos, esos yoes pseudoesotéricos, esos yoes del miedo también, porque a veces uno dice por miedo que quiere buscar algo diferente, pero le da miedo saber si va a ser así y demás, pero por ahí ya uno se va. Y luego de eso, pues también hacer un negocio con la ley, empezar a aplicar muchísimo lo que es el sacrificio por la humanidad para pagar y hacer un negocito con la ley, porque el maestro Anubis ahora mismo está en oferta de Black Friday. De usted agarra y le ofrece al maestro Anubis, usted agarra y le hace una oferta buena y él dice, venga, pásame eso, chelito. Arranque, que yo le resuelvo eso a esa gente. Pero hay que trabajar los yoes porque tiene que mostrarse la obra, ¿verdad? Tiene que mostrarse que realmente yo estoy trabajando esos yoes. Y cuando ya uno le pide al Padre que por favor interceda y que le pida al maestro Anubis a ver si se hace el negocito, ¿verdad? El negocio en cruz, pues ahí entonces uno propone algo importante, algo equivalente, porque estamos hablando de con cuatro familias. Son 4 personas que están ahí en una escuela pseudoesotérica cada una. Y eso tiene un valor, ¿verdad que sí? Entonces toca pagar bien. Ahí usted se hace un buen negocio. Que el maestro Anubis ahora mismo está, y usted sabe, en oferta. Y yo lo digo porque una vez yo recuerdo que yo hice un negocio y yo vi que estaba el maestro Anubis ahí y yo fui a hablar con él. A veces se presenta como mi primo, así medio morenito y así. Yo le digo, ay, mire que yo quiero ver cómo resolvemos este asunto. Y él me dijo, ¿cuánto es que tú tienes ahí? Yo tengo tanto. Venga, páseme eso, muchacho. Resuelve, eso yo te lo resuelvo, vete tranquilo. Y ahí yo me di cuenta de que realmente a veces uno pues dice, ay, pero es que no sé si me va a alcanzar, pero es que realmente ya con el mismo esfuerzo de querer hacer las cosas bien, ya ellos saben lo que uno puede dar y comprometerse, entonces ellos te aceptan el negocio, pero hay que comprometerse bien para salir de eso. Bien. Y estar trabajando en los 3 factores, aplicar los 3 factores, porque si no, pues ni modo. Pues entonces, ¿queda una preguntita? ¿Pregunta? No. Ok. Pues entonces, pasamos a... Sí, tiene una pregunta. Es que este tema es largo, señores. Este tema fácilmente se coge un día entero. Sí, es verdad. Sí, o sea, si se sale del círculo se rompe.
el círculo mágico va a proteger la zona que nosotros cerremos. Si se sale de ahí se va a romper, ¿verdad? Entonces, uno pues trata de hacer su círculo mágico y de no salir de él. Si cerramos allá afuera y estamos aquí de repente y alguien sale, pues lo rompe. Es así. Pero bueno, hay que hacerlo. Vamos a hacerlo entonces en el lugar donde estamos nosotros, así muy individual. Y listo. Bien, entonces vamos a pasar a la práctica, ¿les parece? Porque ya casi no estamos pasando del tiempo. Son las 11:42. De nada. Entonces, compañeros, vamos ahora a concentrarnos un poco y vamos a comenzar con el belilín. ¿No está? Ahí está. Con la conjuración del belilín. Bien, iniciamos. Vamos concentraditos en el corazón. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego humildemente, si es tu voluntad, ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección para librarnos de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Bueno, ahora vamos a pedirle a nuestro Padre y a nuestra Madre la asistencia para poder hacer esta práctica. Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, te ruego humildemente, si es tu voluntad, me asistas en esta práctica para poder obtener resultados positivos. Gracias, Padre, gracias, Madre Divina. Cada quien la puede hacer a su forma. Ahora vamos a comenzar con la relajación. Vamos a hacer una relajación un poquito más rapidita del cuerpo físico. Bien, nos relajamos, soltamos los hombros, el cuerpo, el rostro. Si estamos distorsionados, si tenemos tensa la mandíbula, si tenemos tenso los músculos, los soltamos y vamos a imaginar cómo el aire va a entrar en nuestros pulmones, donde vamos a exhalar lentamente haciendo mantra. Inhalamos, retenemos, exhalamos, inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos profundamente, retenemos y exhalamos. Imaginamos cómo se va saliendo toda esa pesadez al momento de exhalar el aire. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Bueno, compañeros, pues esto lo vamos a leer un poquito más adelante porque nos queda poquito tiempo, pero para que vayamos identificando un poco de qué trata una escuela pseudo-esotérica y lo podamos seguir como que analizando, pues vamos, así no se nos pierden muchas cositas, a darnos cuenta de que cobran por el conocimiento. Si en algún momento nos han cobrado por el conocimiento, si nos han enseñado los 3 factores pero medio choquitos que no lo explican correctamente o que le quitan un factor, pues ya sabemos que hemos estado en una escuela pseudo-esotérica. Si no explican realmente cómo practicar
¿Cómo practicar estos 3 factores? Pues también hemos estado en una escuela esotérica cuando nos enseñan el tantrismo negro, o sea que no nos enseñan a obtener la castidad, cuando no nos enseñan que el karma realmente se paga de contado, de que podemos hacer un negocio con la ley para pagar ese karma. También los elementos distractivos, si hemos estado en algún lugar donde existen elementos distractivos, también donde enseñan inefable apariencia para que no, porque básicamente no nos llevan a ningún lugar, nos confunden. También que no se debe lograr la autorrealización. Si en algún momento nos han dicho que por ser hombre o mujer no podemos autorrealizarnos, pues también hemos estado en una escuela pseudo-esotérica. Si se ha desarrollado ese fanatismo en algún tipo de situación, ya sea con un líder o con algún representante de ese tipo de escuelas, pues hemos estado. Si nos quieren enseñar o hemos querido también despertar poderes, si manejan velas, naipes, cristales, ventas de esencia, talismanes, velas, libros, brebajes, túnicas, el hipnotismo también, parapsicología, mediumismo, espiritismo, manipulación de elementales, sugestionadores, hechiceros, curanderos, metemiedos y manipuladores. Bueno, ya de eso nosotros hablamos hace un ratito, de todo ese tipo de situaciones que se brindan y que suceden ahí en la escuela. Entonces vamos ahora a tomar una hojita. Vamos en esta hojita vamos a poder anotar si tienen o si a alguien le falta una hojita. ¿Alguien necesita alguna hojita y algún lapicero? Sí. Puede pedir a Leo, yo voy a tomar uno también. Y vamos a hacer una practiquita donde vamos a empezar a anotar cuáles fueron esos yoes que nos llevaron a caer en esa escuela pseudo-esotérica. Bien. Y vamos a hacerlo por unos 4 minutos. Unos 4 minutitos o 5. ¿Cuántos quieren hacer? 4, 5, 5 minutos, 5. Ok, pues entonces claro, para las personas que nunca han estado en ninguna escuela pseudo-esotérica, por ejemplo, que no han pasado nunca por una escuela pseudo-esotérica, vamos a trabajar los yoes que nos han llevado quizás a ligarnos a algún tipo de entidad o de algún tipo de religión o algún tipo de bruja o brujito por ahí. Porque aunque no hayamos estado en una escuela pseudo-esotérica, pero en algún momento hemos querido investigar acerca del futuro, o hemos tenido el deseo de tener poderes, o hemos tenido el deseo de manipular a alguien, o hemos tenido el deseo de controlarle la vida a una persona, o controlar el entorno, o tener seguidores. Entonces eso hacen parte básicamente de este yo mago negro, de ese yo pseudo-esotérico o este yo brujo. Entonces ahí vamos a ir dictando unos cuantos yoes para que lo vayamos pues ajá. Sí, o sea, sí, nosotros nos ligamos básicamente casi a todo. Nos ligamos, así sea la música, a un artista, porque básicamente el pseudo-esoterismo tiene mucha relación con el fanatismo. O también el pseudo-esoterismo es por el conocimiento. Sí, exacto. Por ejemplo, nos enseñó los 3 factores, nos explicó bien cómo lograr la castidad. Exacto. Exacto. Por ejemplo, tengo el conocimiento, tengo los 3 factores, pero no los practico, no los enseño. No, ni siquiera me preocupa compartírselo a alguien más para que pueda liberarse. Entonces eso hace parte de ese yo pseudo-esotérico, ese yo místico, y de donde básicamente yo me siento yo como el salvo y el otro se jodió. Entiendo que ya se murió, que ya se jodió porque no, ¿verdad? Entonces, bueno,
Vamos a pasar entonces con la primera pregunta. Y es, ¿qué me motivó a buscar o llegar a esa escuela pseudoesotérica? Bien, le vamos a dar a esa preguntita unos 4 minutos, unos 5 minutos, y luego vamos a hacer otra pregunta más. Bien, así que comenzamos.
Bien. Ahora, la próxima pregunta sería, ¿qué defectos me hicieron afianzarme a esa escuela pseudoesotérica? ¿Cuáles defectos me llevaron a esa escuela pseudoesotérica? 5 minutitos más. Ah, ok. O quizá repetí la misma. Perdón. Ay, es que tengo otra aquí, la leí. Bueno, ¿en algún momento he mezclado yo el conocimiento interior? Esa era la pregunta aquí. En algún momento, perdón, en algún momento he mezclado el conocimiento. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? Sí.
Bien. Entonces, la próxima preguntita sería, ¿en algún momento he manipulado a alguien para que haga lo que yo quiero? Ya sea algún beneficio monetario o sexual. 5 minutos. En cualquier sentido. Pero si lo utilizan las herramientas es peor. O sea, en el sentido de que si yo he manipulado a alguien para obtener dinero, pues es un yo mago negro, ¿verdad? Manipulador y dictador. Pero si yo tengo el conocimiento y utilizo también esas herramientas para conseguir algo, es peor. Entonces, por eso mencioné la parte sexual o beneficiarme monetariamente. Bien. 5. Gracias.
Entonces la próxima pregunta es, ¿cuántas veces he preferido la guiatura o la guía de un particular antes que la de mi ser? ¿Cuántas veces he preferido que alguien más me guíe a que me guíe mi ser? 5 minutos. Sí. ¿Cuántas veces he preferido que alguien más me guíe antes que me guíe mi ser? O sea, ¿cuántas veces yo he puesto por delante a un particular, puesto por delante de mi ser a un particular? He preferido estar siguiendo a alguien más antes que seguir a mi propio ser. Eso. Sí, claro. Sí, gracias. Este particular puede ser también un defecto. Puede ser un defecto psicológico. Aunque no sea una persona física, puede ser un defecto.
La próxima preguntita que vamos a hacernos es, ¿en algún momento he querido o insinuado tener seguidores y que mis compañeros o alumnos me vean como un guía espiritual o un maestro? ¿En algún momento he querido tener seguidores o que mis compañeros o alumnos me vean como un maestro? 5 minutos. Bien. La última preguntita es, ¿he mezclado el conocimiento o he manipulado el conocimiento para beneficiar a mis yoes? En algún momento yo he mezclado el conocimiento o he manipulado el conocimiento para beneficiar a los yoes. Hacemos 5 minutitos.
compañeros, vamos en ese mismo orden a darle las gracias al Padre y a la Madre por habernos asistido en esta práctica. Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, te doy las infinitas gracias por haberme asistido en esta práctica. Y también quisiera mencionar que todo esto que vemos acá, todo esto que vemos acá, son muchos detalles que nosotros podemos ver en escuelas esotéricas, pero que realmente el trabajo no está en ver esos detalles en otra escuela, sino de verlos internamente dentro de nosotros, como nosotros a veces, sin darnos cuenta, permitimos que los defectos psicológicos, porque tenemos todos esos yoes, operen dentro de nosotros y se metan al conocimiento, se metan dentro de nosotros y hagan lo que quieran. Entonces la invitación es que nosotros observemos, de que nos enjuiciemos despiadadamente y de que también tenemos que empezar a morir de instante en instante. Bien, así que bueno, un aplausito para ustedes. Tenemos una preguntita, ¿sí? En la segunda. Sí, claro, dale de todas. Cobran por el conocimiento. Son las características características pseudoesotéricas que debemos tener en cuenta en las diferentes escuelas. Cobran por el conocimiento. No enseñan los tres factores, no enseñan, la S no va. No enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Enseñan los tres factores, pero no explican cómo practicarlos. Lo mencionan por arriba, nada más. También enseñan el tantrismo negro, o sea, no enseñan la castidad. No enseñan que el karma se paga de contado y cómo pagarlo, porque si tú le enseñas a alguien a hacer sus propios negocios con la ley divina, cómo puede pagar su karma, pues ya no va a entrar ese dinerito para acá, porque ya él va a resolver sus asuntos solo. Entonces, por eso no le conviene, ¿verdad? Enseñan muchas cosas, elementos distractivos, y también tienen tendencia a nutrirse excesivamente en forma intelectual. Nos mandan a leer libros por cantidades industriales. También dan enseñanzas de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar y enseñanzas que confunden. No enseñan que hay que buscar la autorrealización y que hay que lograrla en una sola existencia. Y juran que la salvación está en los libros. Desarrollan el fanatismo y la mitomanía, porque necesitan hacernos dependientes, que sintamos que sin ellos no vamos a poder avanzar. Y les encanta despertar poderes. Y si ahora mismo nos dan poderes, ¿quiénes son los que los van a tener? Los defectos. Entonces imagínense nosotros con un poder de volvernos invisibles. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué no vamos a hacer? ¿Verdad? Porque los dioses se van a poner felices. Entonces manejan velas, naipes, cristales, péndulos. También está lo que es, las ventas de esencias, talismanes, velas, libros, brebajes y túnicas. También está lo que es el hipnotismo, parapsicología, el mediumismo, el espiritismo, la manipulación de elementales. Son sugestionadores. Si usted se sale de aquí, se va para el infierno. Hechiceros, curanderos, miedos y manipuladores. Ahora, todo eso lo vamos a voltear para nosotros mismos. Tenemos que empezar a ver todo eso dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos afuera, no lo vemos dentro. Entonces, hay que empezar a ver todos esos yoes
dentro de nosotros, porque imagínense que a nosotros nos den un poquito de poder ahora mismo. Seríamos muy perversos. Entonces es importante que nada de eso se pueda tener ningún tipo de presencia en nosotros. Bien, así que compañeros, nada, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? No, pues lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? ¿Todavía? Pura vida.